No existe evidencia alguna de que Pablo haya conocido a nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en su humanidad. El primer encuentro del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso con Jesús está narrado en el libro de Hechos, capítulo 9. Cuando Pablo iba diligentemente a perseguir a los cristianos en la ciudad de Damasco. En el camino nuestro Salvador se le apareció y ese encuentro cambió drásticamente la vida de Saulo de Tarso. Por ese motivo Pablo se consideraba a sí mismo como un abortivo, decía él, como uno que nació fuera de tiempo. Pablo narra en el capítulo 15 de esta primera carta que cuando Jesucristo resucitó un día como hoy, dice Pablo, se le apareció a Pedro, luego se le apareció a los 12, dice el apóstol Pablo que luego se apareció hasta 500 personas a la vez. Y dice Pablo que luego de aparecerse a todos ellos, al último de todos, dice él, se me apareció a mí. Por ese motivo, nosotros conocemos que Pablo no estuvo presente en la última cena. Sin embargo, recibió revelación directa del Señor sobre este evento. Y ahora nos transmite esta mañana con precisión lo que Cristo mismo enseñó sobre su última cena. El mensaje de esta mañana, queridos hermanos, lo hemos titulado Hasta que Él venga. Y llega a nosotros en un día muy apropiado, día en que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia, por favor, primero a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Hermanos anfitriones, por favor, nos ayudan entregando Biblias a las personas que no tienen. Ya entregaron, gracias. Muy bien. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Cuando lo encuentre, rogamos por favor que se ponga de pie. Gracias. Dice el apóstol Pablo en estos versículos 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierren sus ojos, oramos. Padre, gracias Señor por tu palabra preciosa, perfecta. No tiene errores, Señor. Y esa palabra, el día de hoy, va a venir y entrar en nosotros y quizá va a penetrar hasta nuestros huesos, va a discernir las intenciones de nuestros corazones pecaminosos y a lo mejor hasta nos duela porque es como una espada de dos filos. Hazlo, Señor, si tienes que hacerlo. Pero enséñanos, Padre, lo que quieres enseñarnos, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Muy bien. El mensaje de esta mañana es sumamente doctrinal, así que les pedimos, por favor, necesitamos mucho de su atención. Si es doctrinal, seguro que tiene muchos versículos bíblicos y les rogamos que estén atentos.
lo primero que haremos es recordar que el apóstol Pablo levantó una fuerte exhortación a los corintios por la manera en que estaban celebrando la cena ágape, la cena del amor, la cena del compartir, evento que se realizaba precisamente antes de la celebración de la cena del Señor. Esos son los versículos anteriores a los que leímos. Los corintios estaban cometiendo 3 graves pecados en esta celebración. El primero eran causantes de divisiones dentro de la iglesia. El segundo, mostraban un tremendo egoísmo al no interesarse por los hermanos que estaban con ellos. Y el tercero, menospreciaban a la iglesia de Dios. Menosprecio, menos valor a los hermanos, sin darse cuenta de que ese acto era un menosprecio a Dios mismo. Pablo rechaza incluso el mismo hecho que los corintios estaban llegando en estado de embriaguez a participar de la cena del Señor. La relevancia de la cena del Señor, el profundo significado que tiene y la solemnidad con la que debía ser llevada fue perdiendo su valor hasta volverse un rito más para los corintios. Y no es así, hermanos. La cena del Señor es una proclamación continua del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo y debe celebrarse con reverencia, con entendimiento de su significado y con esperanza. El apóstol Pablo, luego de esta fuerte amonestación a los corintios, inicia esta sección diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No fue ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni Tomás quienes le contaron a Pablo lo que sucedió en esa última cena. Fue Jesús mismo quien se lo reveló. El apóstol, al usar al inicio de este pasaje el verbo recibir, nos está diciendo que fue una conversación formal en la cual el mismo Señor Jesucristo le reveló lo que viene a continuación. Voy a repetir, por favor, preste atención. No se trató de una conversación casual. Cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor, este verbo recibir afirma que recibió formalmente una enseñanza autorizada. Fue una enseñanza oficial. ¿De quién la recibió? Pablo dice del Señor. Eso es del Curios. Eso es del amo, del soberano, del dueño. ¿Lo entiende? No fue encuentro fortuito. Fue una solemne enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos anotar que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta por allá, por el año 55 después de Jesucristo, probablemente ninguno de los evangelios había salido a circulación. Es decir, los corintios recibieron por primera vez las instrucciones sobre la cena del Señor del apóstol Pablo. Continuemos en el verso 23. ¿Qué recibió el Señor el apóstol Pablo del Señor? Él dice, lo que también os he enseñado. De seguro, queridos hermanos, el apóstol Pablo lo recibió la enseñanza, lo masticó, lo digirió. Eso significa escudriñó, pensó muy bien lo que estaba recibiendo, y de ahí dice la Escritura que lo enseñó en fidelidad a su Señor. ¿Para qué nos sirve todo lo que hemos aprendido de la Biblia si no vamos a llevarlo a la práctica y luego lo enseñamos a otros? ¿Para qué nos sirve? ¿Lo ha pensado alguna vez usted con la debida seriedad del caso? Solo medite lo siguiente.
¿A cuántas personas le hemos compartido el Evangelio en este primer trimestre del año? Enero, febrero y marzo. ¿A cuántos de nuestros amigos hemos invitado a la iglesia? ¿A cuántos les hemos enseñado lo que nosotros aprendimos? Pero Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué le enseñó el Señor Jesucristo a Pablo? Versículo 23, parte B y 24. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesucristo fue entregado la noche del jueves para nosotros. Para la Biblia ya era viernes, y eso necesita una aclaración precisa. Un nuevo día para la Escritura arranca a las 6 de la tarde, 18 horas, y se extiende por 24 horas. Por eso la celebración de la Cena del Señor fue un jueves en la noche, viernes al inicio para el pueblo judío. Y si no me cree, solo lea Génesis 1:5, en donde el Señor dice: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí se da cuenta? Sí, a veces leemos pero no nos damos cuenta. Pero el texto dice que la noche que Jesús fue entregado, y claro, y aquí surge la pregunta: ¿y quién le entregó a Jesús? Y tenemos que aclararlo. Muy bien, vamos a la pantalla a ver algunos versículos. Fue Judas, la Biblia dice en Lucas 22:48, por favor saque un esferográfico, un cuaderno de apuntes y anótelo, hermano, porque quizá va a querer revisar los versículos que estamos viendo. Lucas 22:48 dice: entonces Jesús le dijo a Judas. ¿Quién le dijo a Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fue Jesús el que le dijo a Judas. ¿Le entregó Judas o le entregó los líderes judíos? Mateo 27:1-2 dice: venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Fueron los líderes judíos? ¿Fueron los sacerdotes, los ancianos? ¿O fue Pilato? Mateo 27:26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ¿qué dice? Le entregó para ser crucificado. ¿Fue Pilato? El apóstol Pedro, predicando en el libro de Hechos, dice que fue el pueblo de Israel. Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice? Y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero está diciendo: ustedes le entregaron, porque Pilato ya quería soltarle. Pero ustedes le entregaron. O quien le entregó fue Dios Padre. Romanos 8:32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que ¿qué? Lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? ¿O fue Jesucristo mismo? Juan 10:17-18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo no sé si tiene sentido para usted todo este enredo. Quizá nuestra mente finita no puede entender la grandeza de la mente de Dios. Hermano, escuche, bíblicamente sí fue Judas quien lo entregó. La Biblia no miente, no está usando de retórica en este pasaje. Sí fue Pilatos quien le entregó, sí fueron los líderes judíos, sí fue el pueblo entero, sí fue el Padre y sí fue Jesucristo mismo quien se entregó. Vamos a acotar estos versículos diciendo algo importante. La soberanía de Dios no quita, no mengua la responsabilidad del hombre. No está quitando aquello. Y si no me cree, observe el siguiente versículo, Hechos 2:22-23. Pedro les dice:
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, soberanía de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 5. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. Responsabilidad del hombre. En el plan eterno de Dios estaba totalmente claro que Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados. No obstante, el apóstol Pedro está dejando también claro que no se elimina la responsabilidad del hombre. Pedro dice que ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. ¿Usted recuerda la conversación del Señor Jesucristo con Pilato? Uy, esa conversación a mí me causa enojo de escuchar a Pilato. Juan 19, 10 al 11. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hables. Y no quiero imaginarme de qué manera le estaba diciendo. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Atrevido, diría él. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba, soberanía de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, responsabilidad de hombre. Hermanos, nosotros hemos insistido en que debemos tener cuidado. Como hombres generalmente tenemos una fuerte tendencia a inclinarnos a ciertos extremos, sin considerar lo que la Escritura enseña sobre el otro extremo. ¿Dios es totalmente soberano? Claro que sí. Solo limitado por sus propios atributos. ¿Y por qué le digo esto? Lo que ustedes, ¿qué está diciendo? ¿Dios está limitado? Sí, porque Dios es libre, como lo vimos en los estudios del día jueves, en los estudios de hogar. Pero ¿por qué es libre? Dios no puede pecar, porque se va contra su atributo de santidad. Su atributo de bondad no le permite hacer el mal. Tampoco puede hacer Dios injusticia, porque su atributo de justicia es perfecto. ¿Sí me explico? Ese mismo Dios es quien constantemente nos está llamando a que revisemos bien lo que estamos estudiando y tengamos un equilibrio en ciertas doctrinas. Porque habrá personas quizá aquí mismo que ya se han dejado convencer y empiezan a decir, pobrecito Judas, ya le tocó. A él le tocó. Él es el escogido para entregarle al Señor Jesucristo. Algunos hasta hacen altar a Judas, ¿sabía? Él tuvo oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Y por el otro extremo hay personas que ya detestan a Judas, a Pilato, a los líderes del pueblo de Israel. Y no solo te olvidan que Jesucristo se entregó él mismo por amor, sino sabe que olvidan algo que también es importante. Miren, Romanos 4:25 en la NBI. El apóstol Pablo dice, él fue entregado a la muerte, ¿por quién? Por nuestros pecados. Le detesta a Pilato, le detesta a Judas, le detesta a los líderes judíos, cuando deberíamos de estar detestándonos nosotros mismos. Él fue entregado por nuestros pecados. ¿Por qué fue entregado Jesús por nosotros? Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya observó cuántas veces se repite? Nuestros, nosotros. Hay una sola manera de aplicar esta enseñanza a su vida, a la vida personal, a la vida de cada uno de nosotros.
Nuestro Señor mismo, Jesucristo, dijo ahí en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted tiene que creer en Jesús para vida eterna. Pero creer es confiar que su muerte en la cruz fue suficiente para nuestra vida eterna. De nada le va a servir a usted participar de la cena del Señor si todos los días vive lleno de temor a la muerte, vive con temor a la condenación, o vive pensando que sus buenas obras le van a hacer irse al cielo. O peor aún, si vive pensando que porque ya se confesó sus pecados en Cuaresma ya tiene acceso a la presencia de Dios. No, la Biblia dice que Jesús murió por nuestras rebeliones, sufrió la pena por nuestros pecados. Y para ser salvo tiene que dejar todos esos pensamientos que tiene en su cabeza, arrepentirse de los mismos y mirar a Jesús y creer en Él, creer en su muerte, en su resurrección. Y que esa muerte y resurrección lo va a llevar a la vida eterna. ¿Qué le enseñó el Señor Jesucristo al apóstol Pablo que sucedió la noche que fue entregado? Versículo 23, la parte 6 y 24. Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En ese momento solemne, Jesucristo tomó el pan. ¿Y qué dice después el texto? ¿Y habiendo qué? Mis queridos y amados hermanos, a veces olvidamos leer la Biblia en su contexto histórico. Es decir, olvidamos que nuestra mente tiene que ir hacia el pasado y sentarse en esa mesa al lado de Jesús y pensar que Jesús estaba en su última cena. Jesucristo estaba a horas de recibir insultos, escupitajos, golpes, burlas. Estaba a punto de ser disfrazado como rey por los soldados, coronado de espinas, de recibir latigazos y de morir en la cruz. Estaba a punto de cargar el pecado de la humanidad, de separarse del Padre, y aún así da gracias a Dios por la comida de aquella cena. ¿Sí se da cuenta? Aún así da gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en una cena y ni siquiera hacemos una breve oración? ¿Cuántos de nosotros hasta nos quejamos en vez de agradecer? Otra vez palestra, ya 2 días. Nos quejamos del esposo, de la esposa, del trabajo, del frío de esta mañana. Algunos están, otra vez, ¿por qué no nací en la costa? Esa palabra gracias usada por Jesús es eucaristeo en griego. Transliterada al español significa Eucaristía. Literalmente, acción de gracias. Y dio gracias. Pérez Millos dice: el Señor tomó el pan, pronunció la oración de agradecimiento que el padre de familia hacía, dando gracias a Dios por los beneficios que recibían de él y por la acción liberadora de su pueblo, de Egipto. Esta oración de Jesús debe considerarse sin duda como una manifestación de gratitud por las bendiciones de la salvación y por la realidad del nuevo pacto. Pablo dice que el Señor Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió, lo hizo pedazos, lo troció en porciones para ser entregado a los que estaban con él en ese momento. ¿Cuántas personas? Probablemente 12 personas. ¿Por qué 12? Porque Judas, según Juan, para este momento ya salió a entregar. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que la cena del Señor es una ordenanza para verdaderos creyentes, no para todos los que llegan a celebrar. Yo, los hermanos, si usted durante estos últimos 15 días, luego del mensaje del 21 de marzo, ya ha tratado de una u otra manera de mantener la unidad en la iglesia, de dejarle el egoísmo de lado, y ha dejado de menospreciar a la iglesia de Dios. Quizá ya se ha preocupado un poco más por las necesidades de algún hermano. Quizá ha fomentado una reunión, un café con alguien para compartir. Quizá le ha entregado una ofrenda a alguien que está necesitado y sufriendo. Pero quizá también existe la posibilidad de que no haya hecho nada hasta el día de hoy.
Para usted le recuerdo este versículo, 1 Corintios 10:17. Siendo un solo el pan, dice Pablo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El versículo está diciendo que uno de los motivos por los cuales Jesús fue a la cruz, para que nosotros, siendo muchos, seamos un solo cuerpo. Y cuando no consideramos esta enseñanza, a quien menospreciamos es a Jesús. Y cuando la consideramos, a quien valoramos es a Jesús, hermanos. ¿Y qué partió Jesús? El pan. Permítame, por favor, por un momento explicarle el valor simbólico del pan. En la Escritura, cuando la Biblia habla de pan, no habla solo como el alimento específico del pan. Lo usa también como sinónimo general de todos los alimentos que comemos. Observe, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Se refiere a toda la comida. Proverbios 30:8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Un versículo que no les gusta a muchos, porque algunos se quieren riqueza. Pero el versículo dice, manténme del pan necesario, de la comida necesaria. Desde un punto de vista teológico, el pan también lo usa como provisión de Dios para el hombre. Observe, Salmo 104, 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Sacando, ¿qué? Bueno, usted ha sembrado pan. La comida, la provisión de Dios, lo que sale de la tierra, el fruto de la tierra. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. Eso es la comida, es la provisión que Dios nos da. Dios da esa provisión. Ahora usted recordará que la Pascua se comía pan sin levadura y también tiene su simbolismo. El primer simbolismo es prisa, coman rápido, observe. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Escuche usted, la eliminación de la levadura del pan en la celebración de la Pascua también simboliza separación. Y la palabra separación para nosotros es santidad. 1 Corintios 5, 6, 7. No es buena vuestra jactancia, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra, ¿qué? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muy bien, hemos entendido el simbolismo del pan. No solo es el alimento específico, el pan es el alimento en general. El pan es la provisión de Dios. El pan en la Pascua representaba una comida rápida. Salgan rápidamente del pecado. Y simbolizaba también santidad. Santidad. Separación de Egipto, de donde el pecado reinaba. Y rápido. Hay cristianos que en verdad es triste, ¿no? Pero saben que están en pecado, dicen, ya estoy planificando dejar. Qué triste, hermanos. Es rápido. Corre. Con tu ropa como estás, corre de ese pecado, rápido. Sepárate ya. Y en santidad debemos recordar a nuestro Salvador. ¿Sí se acuerdan de la última canción que cantamos? Santo, santo es de santo. Y en este momento, en esta última cena, nuestro Señor Jesucristo vuelve a tomar el pan como un símbolo. Escuche, es un símbolo lo usa como una metáfora para enseñarnos y recordarnos que su cuerpo fue entregado por nosotros. Por ese motivo Él dice, háganlo en memoria de mí. Por favor, preste atención, es importante que lo entienda. En memoria es anamnesis.
en griego. Se usa aquí para memoria. Nosotros recordamos una palabra similar a anamnesis, amnesia, que significa perder la memoria. Pero anamnesis es traer a la memoria, traer a la mente, recordar. Yo sé que algunos hasta se aburren cuando les mencionamos estas palabras, pero por no escuchar palabras y lo que significan como esta, tomamos rápidamente doctrinas erróneas respecto a la cena del Señor. Jesús dijo que celebremos la cena del Señor para traer a la memoria el tremendo dolor que vivió en la cruz por nuestros pecados. Es un símbolo de profunda solemnidad, claro que sí, pero no se ofenda conmigo, no es mi intención ofenderle, pero debo enseñarlo. Jesús no dijo que cada vez que Él partía el pan significaba que Él va a volver a esta tierra, pero ya ni siquiera como humano, sino que se va a transformar en un pedazo de pan. Escuchen ustedes es que a veces no meditamos en lo que nosotros pensamos o lo que nos enseñaron. Ya fue una tremenda humillación para Dios mismo hacerse hombre. Y ahora queremos hacerle un trozo de pan cada vez que comulgamos o que participamos de la cena del Señor. Recuerda el versículo que leyó el hermano Dani, yo también lo tengo. Mire, el Señor por alguna razón lo repite 2 veces, y no 2, sino 3. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de ese trono celestial de su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, haciéndose hombre, se humilló a sí mismo. Al hacerse hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben lo que dice la NBI? Le pongo aquí. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo está entendiendo? Ya se humilló al hacerse hombre, está diciendo la Escritura. Está en todas las Biblias. ¿Usted cree que el Señor se va a humillar haciéndose un pedazo de pan cada vez que alguien diga esto es el cuerpo de Cristo? Y viviendo el mismo sacrificio vez tras vez, semana tras semana, volviendo a hacerse un pedazo de pan. Mire Hebreos, por favor, 9, 27, 28. De la manera que establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, amigos, si tomamos cada metáfora de la Biblia y queremos hacerla real, nuestro Señor Jesucristo debería de convertirse en puerta, porque Él dijo, yo soy la puerta. Debería de convertirse en agua, porque Él dijo que Él es el agua viva. Debería de convertirse en pan, debería de convertirse en vino, debería de convertirse en luz. Debería de convertirse en planta de uvas, porque Él dijo, yo soy la vid verdadera. Debería de convertirse en una roca. Debería de convertirse en ave, hermanos. Porque el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero la Biblia solo está ilustrando cómo es el amor de Dios, que quiere abrazarnos y protegernos. No me crea aún, mire lo que dice Juan 6:51. Jesús lo aclaró, Él mismo lo aclaró. Y el pan que yo daré es, ¿qué dice? Está diciendo, el pan que les voy a dar es mi carne, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús quiere que celebremos la cena del Señor en memoria activa de Él, para traer a nuestra memoria su sacrificio expiatorio. Expiatorio es quitar la culpa, limpiar el pecado, retirar el castigo que nosotros nos merecíamos. Finalmente, en este punto del pan, la Reina Valera dice en el versículo 24 que por vosotros es que
por vosotros es partido. No obstante, no es quizá la mejor traducción, porque puede causar confusión con la profecía de que no será quebrantado hueso suyo, que menciona Juan 19:36. La Biblia textual lo traduce de esta manera, observe, en sus dos versiones. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo a favor de vosotros. Y la otra versión dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es por vosotros. Una mejor traducción. Y lo mencionamos el día viernes. En este versículo 24 se mencionan 3 verbos imperativos, mandamientos, orden: tomad, comed, hacer. No es opcional para los creyentes, no es sugerencia, es un mandato de parte de Jesús. Estamos participando de la invitación que nos hace el Señor a cumplir este mandato de celebrar la cena del Señor, o andamos en desobediencia. Una vez al mes lo hacemos, y muchos huyen de ese tiempo. Miremos ahora el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, ya diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Esto ocurrió después de haber cenado. La copa era conocida como copa de la bendición. Los historiadores no dicen que tomaban todos de la misma copa, dicen que ponían el vino en la copa del padre, y el padre de casa ponía de su copa en cada copa de los participantes. Desde el siglo II se cambió a tomar todos desde una misma copa. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y mis queridos hermanos, no vamos a judaizar, no vamos a vivir según la ley de Moisés. Jesucristo dice que instauró aquí un nuevo pacto, diateke. Eso es en griego, pacto. Y pacto significa un nuevo testamento. Y es tan lindo aquello. Mire Éxodo 19:5 respecto a la ley de Moisés: ahora pues, si hubierais oído mi voz y guardareis mi pacto. ¿Quién tiene que guardar el pacto? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero mira el nuevo pacto enseñada ahí mismo, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que ¿qué? ¿Quién lo hizo? Dios. En la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este pacto se va a completar totalmente en la segunda venida de Jesús, pero se inició ya con la muerte y resurrección. Este nuevo pacto es mejor que el de la ley de Moisés. Hebreos 7:18-19. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Está diciendo que este pacto es mejor que el de Moisés, no en lo moral, sino en la eficacia. Observe el siguiente versículo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añadiré: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mi querido amigo, hermano, Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y voy a presentarle los dos últimos versículos. Éxodo 24:28. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero este versículo dice: es el nuevo pacto. ¿En qué dijo Jesucristo? En mi sangre. Y Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo ¿qué? El primer pacto. Queridos amigos, a las personas a las cuales se aplica este nuevo pacto,
Esa es la persona que cree que Jesús derramó su sangre por él, por sus pecados. Si usted sigue creyendo, si usted está aquí y sigue creyendo que se va a salvar porque usted puede cumplir ritos, porque usted puede hacer obras, porque usted puede dejar de comer carne en Viernes Santo, usted no está esperando al Jesús de la Biblia. Y yo soy portador en este momento, perdóneme, de una mala noticia para usted. Sigue bajo condenación. Mire Juan 3:19. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Yo les dije, este es un mensaje muy doctrinal, hermanos. Y nosotros debemos entender la doctrina de la palabra de Dios. Versículo 26, y con esto concluimos. Así pues, dice Pablo, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Es bastante obvio que el versículo 26 ya no contiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Pablo lo pone a Jesús en tercera persona, hasta que Él venga, dice él. Pero sigue siendo palabra de Dios. Y Pablo dice que todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos, proclamamos, predicamos, damos a conocer. Dígame, la muerte es causa de tristeza para todos. Los funerales en sí ya son bastante tristes. Yo recuerdo que una de las ocasiones más traumáticas para mi vida respecto a los funerales fue cuando mi hermana me llamó en una madrugada y me dijo: David, nuestro cuñado, falleció. Él no tenía ni 40 años, o quizá 40. Y una de las más dolorosas, la partida de mi padre. Yo sé que en esta tierra ya nunca jamás los voy a volver a ver. Nunca los voy a volver a ver. Ni a mi cuñado, ni a mi papá. Y claro que causa tristeza no ver a un ser querido. No obstante, aunque este pasaje del apóstol Pablo habla de muerte, hay algo hermoso en las palabras del apóstol. Pues él no dijo: la muerte del Señor anunciáis y punto, y se acabó. Eso sería fúnebre, triste. El apóstol Pablo dijo: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús va a regresar un día a esta tierra. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y un día va a regresar a esta tierra. Va a regresar por los que le esperan. Esto tiene que ser motivo de gozo para los creyentes, porque un día quizá lo volvamos a ver nosotros vivos. Yo en lo personal ya quiero que venga a verme. Él va a venir por nosotros, queridos hermanos. Y todo cristiano debería hoy estar atento y gozoso hasta que Él venga. Hasta que Él venga. ¿Está gozoso usted? Amén. ¿En verdad tiene gozo usted porque Él regresará? Cierre sus ojos, vamos. Hermanos de la alabanza, por favor, pasen si podemos cantar la última canción. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Cuán maravillosa fue esa noche de seguro para los discípulos, que aunque no entendían completamente, sí entendían lo que iba a suceder. Entregaste tu vida por amor a nosotros.
Tú, Señor, justo, moriste en lugar de nosotros los injustos. Pero no solo moriste, también resucitaste al tercer día. Y no te vio una o dos personas, te vieron hasta 500 personas a la vez resucitado. Y cuando ascendiste al cielo, les dijiste a los hombres que ibas a volver. Y como nunca mentiste ni se halló engaño en tu boca, nosotros creemos que vas a volver. Y te estamos esperando, Señor. Te estamos esperando. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Amén.